hablaremos de una de sus primas, Clostridium perfringens. ¿Sabían ustedes que Clostridium perfringens puede duplicar su población en tan solo 10 minutos? Esto significaría que en 24 horas alcanzaría un peso total de 3.37 por 10 a la 36 toneladas. Solo en condiciones perfectas y con alimento y recursos ilimitados. Espera, eso significaría que podría llegar a alcanzar 3.12 por 10 a la 17 pesos a la día. Sí es. Eso es. ¿No les hace mal? Bueno, sabemos de Clostridium de... Vamos a hablar de otra prima. En Alemania hubo una infección por salchichas caseras. 13 personas infectadas y 6 de ellas murieron. ¿Saben cómo se dice salchicha en alemán? Muchas gracias. Se dice Los Botolum. felicito. Están también organizados que se merecen un Así se premio. le dio el nombre a Clostridium botulinum, botulini, por Botulum salchicha. Espera, ese no fue la toxina botulínica que se ocupó para el voto. El doctor fue el que creó esta toxina para generar el voto y vendió solamente por 8.5 millones de dólares. Este es un precio considerablemente bajo, tomando en cuenta la popularidad que tiene el voto. Así que ahora hablaremos de la prima difícil que vino la Clostridium difficile. Muchas gracias. Gracias. Nadie me da risa ya. ¿Dónde está? Muy bien. Para seguir con el programa, está con nosotros el doctor Enrique Romano Laza, quien desarrollará el tema sobre el Clostridium difficile. El doctor es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad de Veracruz. Es especialista en epidemiología hospitalaria y es egresado de la Residencia Médica de Alta Especialidad del Hospital General Dr. Manuel Mejía González. El doctor Romano tiene 2 maestrías. La primera es en Salud Pública y Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública y la segunda es en Farmacoeconomía y Farmacovigilancia por la Universidad de Valencia en España, con entrenamiento en el control antimicrobial stewardship en inglés, por el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Enfermedades Infecciosas que se encuentra en Cali, Colombia. Actualmente es académico titular de la materia de Epidemiología Clínica y Medicina basada en evidencias en la Facultad de Medicina de la UNAM, ubicada en Seúl, y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Puebla. Recibamos al doctor con un caluroso aplauso. Gracias, muy buenos días. Les agradezco la espera, mil disculpas, es un poquito de tráfico, el trayecto, pero ya estamos por acá. Bien, bueno, en los siguientes 45 minutos prácticamente la idea de esto es generar para ustedes un poco de conciencia acerca del proceso de Clostridium difficile. Quiero comentarles que realmente estamos ante un paradigma, ante un nuevo reto, el cual lamentablemente en este momento, no solo en nuestro país, perdón, sino en el mundo entero, está generando realmente un proceso muy interesante con respecto al cambio y a la forma de ver la diarrea, por supuesto, en este caso, cuando logramos verla, desde luego para mí, y como, bueno, en este caso, lo que está ocurriendo con respecto al uso indiscriminado de antimicrobianos a nivel internacional y nacional. Bien. Nuestro país no es la excepción y lamentablemente en este punto tenemos que hacer una pequeña reflexión antes de continuar en el camino y realmente tenemos que saber qué es lo que está pasando en este momento con nosotros. Bien, quisiera comentarles de manera muy puntual que prácticamente en este punto del camino la patogenia por Clostridium difficile ya es prácticamente un padecimiento de vigilancia epidemiológica, el cual no solamente incluye en su momento determinado el proceso por el cual el Clostridium se disemina, sino todas las acciones que tienen en este caso alrededor del mismo y cómo podemos nosotros tomar una serie de estrategias. Esto, si ustedes pueden observar, por supuesto, a izquierda, a derecha en pantalla, ese es el Clostridium. Esta bacteria gran positiva, la cual encontramos de manera frecuente en diferentes puntos, en diferentes pautas acerca del territorio, tenemos que es la causal prácticamente del mayor número de diarreas intrahospitalarias o nosocomiales que podemos encontrar en cualquier nosocomio nacional e internacional. Pero el problema no solamente termina ahí, el problema ahora es el siguiente. Este tipo de Clostridium lamentablemente está presente en una gran mayoría de población, la cual actualmente también se encuentra ambulatoria y que no está hospitalizada. Esto nos hace cambiar el paradigma y pensar realmente qué es lo que ocurre.
en aquel paciente el cual deambula en calle y se encuentra colonizado, y que también lamentablemente en su momento determinado es aquel paciente que puede ingresar en algún momento determinado a un recinto hospitalario, puede intrahospitalariamente obviamente permanecer mucho tiempo dentro del mismo y después de un tiempo manifestarse sintomáticamente como tal, pero el problema no termina en ese punto. El problema es que esta parte, obviamente, esta enterocolitis que se puede causar directamente por Clostridium difficile, prácticamente está teniendo un repunte, está haciendo una contraposición lo que se comentaba en un momento determinado con la situación de Clostridium y versus Staph aureus. Antes o anteriormente se consideraba que prácticamente en el 60% 70% de las ocasiones en las cuales se presentaba un proceso intrahospitalario podía ser por la toxina producida por Staph aureus, pero ahora se observa de 14 años a la fecha que el proceso está cambiando y modificándose de manera permanente. Y esto obviamente nos hace pensar que las tasas, lamentablemente en México, las mediciones aún siguen siendo deficientes. Los datos de la CDC como tal y la gente de la ODC y la gente de CDC nos observan ratos y nos da tasas muy especiales. Después del año 2000 al 2009 prácticamente estas se van doblando. Y estas tasas desdobladas como tal, pues prácticamente en un 50% de ellas la adquisición es nosocomial. Entonces, perdón, comunitaria. Esta parte creo que nos lleva a una reflexión importante. Antes obviamente pensábamos que cualquier enterobacteria regular pudiera ser la causal, pero ahora Clostridium difficile, el problema es que tenemos una forma muy pobre de identificación, no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo. Y esto obviamente nos hace pensar realmente cuán subestimado puede ser el problema a nivel nacional e internacional. Y obviamente esta parte nos da un paradigma también y preguntarnos en este momento qué tenemos que hacer obviamente para virar nuestras herramientas, por supuesto, de diagnóstico y diagnóstico temprano y oportuno y poder tener mejores tasas, en este caso de incidencia, y mejorar nuestras cifras. Bien, en base a esto entonces, recordemos únicamente que prácticamente 3/4 partes de estos casos de Clostridium difficile, que son adquiridos como tal en la comunidad, incrementan su riesgo de exposición y también de producción de toxinas cuando estas llegan a hospitalización. Recordemos que aquí habitualmente y lamentablemente casi en el 75% de los casos este tipo de pacientes son sometidos a diferentes tipos de fármacos desde su ingreso. Y esto por supuesto hace que de manera muy puntual este tipo de situaciones con Clostridium aumente desde luego los factores los cuales llevan a una mejor disposición de él y a comenzar su ciclo de vida en el cual comienza a producir problemas para el ser humano. Bien, hasta este momento prácticamente, bueno, lo que nosotros hemos encontrado en diferentes partes, por supuesto, de la literatura, y en el caso de México no es la excepción, vean por favor de izquierda a derecha. Primero, edad avanzada, después, la duración de la hospitalización. Esto, por supuesto, sabemos muy bien que a mayor hospitalización, a mayor tiempo en el mismo, la tasa puede aumentar, comorbilidades crónico-degenerativas desde luego, y como el tratamiento antibiótico a largo plazo, y ojo, pongamos atención en esta parte muchachos, prácticamente esta agencia de Comapal y utilización de antimicrobianos de diferentes tipos, causas obviamente, hace que esa situación de un amplio espectro de antimicrobianos esté generando a nivel internacional una expectativa en la cual lamentablemente, lejos solamente de generar por supuesto una situación de una resistencia, un MDR, un RDR, el problema no solamente radica en esta parte, el problema es que actualmente esta situación solamente está causando a este nivel una utilización y un descalaje inadecuado y prácticamente pueden llegarse a observar hasta 4, 5 o 7 esquemas antimicrobianos en menos de 72 horas, que esto prácticamente va en contraposición absoluta con cualquier tipo de recomendación antimicrobiana que podamos tener en cualquier hospital. Bien, los descalajes o los calajes obviamente van siempre en relación a la dosis respuesta terapéutica, la concentración mínima inhibitoria, por supuesto, de cualquier antimicrobiano y estas situaciones alrededor, estas son secundarias. Lo que yo quiero obviamente que quede muy claro para todos ustedes es que tenemos realmente que hacer un uso racionado de antimicrobianos. Bien, hay esquemas empíricos de inicio, esto creo que a todos nos queda claro y parafraseando de alguna manera en cierto punto, creo que lo importante aquí es un uso racional. Bien, si tenemos obviamente una herramienta de cultivo la cual pueda proporcionar en su momento determinado este tipo de alcances, tenemos que usarlos de manera racionada. Y como yo comento con los demás compañeros en hospitalización, no te estoy negando el antimicrobiano. Lo único que te pido es que realmente escales en situaciones diferentes y
que puedas comenzar con antimicrobianos de espectros menores para tener obviamente herramientas más fuertes posteriormente y no someter a esa bacteria, sea cual sea esta misma, a una presión selectiva. Creo que hasta aquí vamos bien. Ahora, esta parte, muchachos, quiero que la tomen muy en cuenta, por favor, y el día lunes o martes o quien le toque guardia el día de hoy en cualquier parte, vaya por favor a la hoja de urgencias, vaya a la hoja del paciente, ¿bien? Y chequen dos cosas de manera interesante. Uno, prácticamente el 95% de los pacientes en urgencias, que es nuestro punto de entrada, por supuesto, y en hospitalización en piso, sea cual sea este, casi todos ellos tienen por alguna razón un agente inhibidor H2 o un inhibidor de bomba de protones. ¿Estamos en lo correcto? Si no, por favor, obsérvenlo. Y quiero que esta parte la tome muy en cuenta para lo que vamos a ver en las diapositivas posteriores. Bien, bueno, ahora que tenemos ya este panorama, por supuesto, en cuenta, bueno, pues solamente me queda recalcar en este punto para pasar de lleno la charla ya, lo que pasa prácticamente con ese olor característico. Y bueno, pues es un productor como tal de pecresol y esto hace un olor característico en las evacuaciones diarreicas. Mucha gente le llama un olor a establo, que realmente para mí es muy subjetivo, pero créanme algo, las evacuaciones están presentes de manera muy puntual y creo que vale mucho la pena que recordemos algo. En esta parte hay dos formadores de toxinas, ¿sí? O sea, una toxina A y una toxina B. Estas, obviamente, a veces se generan de manera binaria, que es lo que ocurre ya en nuestro país, y por supuesto, el hábitat tradicional de este gran positivo, básicamente es el tracto intestinal de humanos y también de algunos animalitos. Bien, y obviamente el problema también radica en algo interesante que quiero que de aquí en adelante recuerden de forma muy puntual, la producción de esporas. Las esporas se encuentran en el ambiente prácticamente e incluso en alimentos. Como cualquier Clostridium que ustedes puedan conocer y recordar, estas enterotoxinas, por supuesto, como tal, este gran positivo produce esporas. Y ahí donde viene el problema para nosotros. Es ahí donde radica el proceso, porque hay una simbiosis entre la espora, por supuesto, que a fin de cuentas es prácticamente parte del gran positivo de esta enterobacteria, o de esta bacteria, perdón, y esta parte obviamente necesitamos recordarla por dos cosas. Parece que fuera una avanzada, parece realmente que la espora trabajara y así realmente lo hace para esta bacteria. Bien, vean lo siguiente. Esto prácticamente es la estructura, por supuesto, de Clostridium. Y bueno, yo creo que aquí lo más interesante que ustedes pueden recordar de aquí en adelante es cómo selectivamente en algunos medios como tal, prácticamente en la edad malaquita y en otros medios más, esto lo que hace de manera regular es producir justamente esta situación de exposición, y esto que vamos a ver más adelante en algunas fotografías son las pseudomembranas. Formaciones de fibrina en las cuales se interceptan de manera directa por la producción de citoquinas a nivel del epitelio colónico. Este punto, muchachos, es algo interesante y quiero que de aquí en adelante lo tomen en cuenta. Cuando roten por nefrología, cuando roten por diferentes lugares, ustedes van a observar que existen pacientes que tienen polimicrobianos y antimicrobianos de amplio espectro, carbapenémicos en muchas ocasiones. Esta parte, obviamente, quiero que la recuerden muy bien, porque hace apenas 1 año y medio o 2 años, en el Seguro Social, que trabajaba para el Hospital General de Zona número 8, y de repente alguien me habla del Centro Médico Nacional de Hemodiálisis y me dice: doctor, ¿tiene usted un brote de pseudomonas? Digo, ¿de pseudomonas? Sí. Bueno, de colitis pseudomembranosa. Digo, eso es una cosa muy distinta. Bien, empezamos a platicar, obviamente, entre el epidemiólogo y su servidor, y bueno, resulta de que no era el epidemiólogo, por supuesto, era otra gente que estaba a cargo del brote. Y para acabar pronto en este punto, me decía: es que encontramos pseudomembranas en todos los pacientes que vienen directamente, en este caso, de su hospital y vienen de nefrología. Y como dijo la filósofa Lucero hace unos años, ¿y? Bien, simplemente le propuse y le dije: doctor, perdóneme, ¿y cómo hace usted el diagnóstico, obviamente, de colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile? Es que en este momento hay un protocolo por parte de coloproctología y están haciendo una coloproctología en este caso, y a otro paciente hacen colonoscopías diagnósticas. Dije: no, doctor, entonces usted está llevando el cántaro al pozo. Dije: doctor, hay que echar una leidita a lo que está pasando a nivel internacional. Estos pacientes con el espectro antimicrobiano pueden estar colonizados, formando membranas, pero son aquellos pacientes los cuales afortunadamente son asintomáticos hasta donde alcanza la enterotoxina. Y llega un momento en el cual obviamente la producción de las mismas hace que esto sobrepase, por supuesto, el dintel directamente del colon y lamentablemente comience la diarrea.
Muchachos, les tengo noticias, bien, y esto no es para que salgan corriendo, por supuesto, pero ¿cuántos de ustedes, créanme, que acuden a un hospital y no hay higiene de manos, por supuesto, en ninguna parte? Tómenlo en cuenta, créanme que de aquí, de esta sala, les autorizo que si hay 100 personas o más, por lo menos 40 de ustedes tienen colonización por Clostridium y no lo saben. Entonces, no corran, espérense que esto acabe. Sí. Bien, sigamos adelante. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Quiero que vean el problema que tenemos enfrente. Y bueno, como siempre, por supuesto, México no se está quedando atrás, va ganando, va en buenos lugares, ¿sí? Entonces, no podemos dejar de refrendar, por supuesto, esta parte. Pero también hay gente que le rueda la rata y se está preocupando, obviamente, por estas cosas. Muchachos, hoy ya lo saben, hoy ya lo conocen y el día de mañana comienzan a difundirlo con sus compañeros. Hablen con sus internos, con sus residentes, con sus adscritos y empiecen a cuestionar esta parte, por favor. No se queden callados. Siempre esa parte es interesante. Bien, ahora, en base a esto, muchachos, básicamente, datos de manera irregular con lo que viene ocurriendo de forma diferente. Y bueno, solamente quiero decirles que puede ser que prácticamente más de 80 o 100 diarreas en este hospital puedan pasar desapercibidas, las cuales no puedan en este caso diagnosticarse. Y bueno, pues lo que ocurre básicamente es que en este caso la incidencia está sobreestimada. Entonces, la pregunta es, ¿realmente qué pasa en nuestro país? ¿Tenemos cifras? La respuesta es no. ¿Sí? Aún no tenemos cifras. Cada hospital está haciendo sus esfuerzos, obviamente, de manera aislada, y entre epidemiólogos hospitalarios estamos empezando a formar una red intrahospitalaria de comunicación, tanto en Secretaría de Salud, tanto en organismos como el ISSSTE y el Seguro Social, los cuales estamos empezando a observar que las diarreas, obviamente, es que eso es claro, no todas son las diarreas, por supuesto, son diarreas por Clostridium, eso creo que a todos nos queda claro. Pero es importante que recuerden esos factores de riesgo asociados anteriormente para que ustedes puedan comenzar a pensar y rodar su rata en la cabeza y decir, creo que este paciente que tiene ya 3 semanas prácticamente, creo que este paciente con tanta hospitalización y cuántos antimicrobianos previos necesita tomarse en cuenta, por supuesto, para pensar en Clostridium difficile. Bien, esta es la primera parte de la charla, muchachos, y aquí ya comienza lo bueno. Fíjense bien. Esto me interesa que ustedes lo recuerden muy bien por 2 razones. Afortunadamente nosotros, en este caso digo nosotros en el GEA González, tenemos en este momento afortunadamente el apoyo directamente del Laboratorio de Biología Molecular y de Nutrición. Y ellos, con el afán obviamente de empezar a conectar estos casos, tienen desarrollada la prueba. Vamos a ver los cribajes más adelante en una diapositiva, pero les puedo decir que esto es biología molecular y esto no lo vayan a olvidar de aquí en adelante. La cepa como tal, NAP1, 027 y 078, son las de mayor virulencia, son las que producen obviamente la mayor cantidad de diarreas con cuadros más aparatosos que concluyen lamentablemente en el colon tóxico en su gran mayoría y las cuales lamentablemente pueden fallecer. Entonces, esta parte creo que la tienen que recordar porque el día que roten en un hospital como estos y yo soñando obviamente de manera pausada como siempre, pienso que pueda llegar a tener esta parte en otras partes y otros hospitales de segundo nivel, ya me caí, desperté, ¿sí? Pero ¿por qué no? Pensemos que algún día la podamos tener. Y oigan, comenten esta parte y no olviden que esta parte es precisamente la que tenemos que recordar. Bien, ahora les tengo noticias. La cepa está en México ya, ¿sí? Entonces, 027 en el hospital de GEA González, tenemos ya prácticamente desde el mes de octubre hasta la fecha del día de hoy, una situación de incidencia de casos, pero yo quiero que aquí recuerden 2 cosas interesantes. La primera, es importante que ustedes recuerden que estas cepas tienen un desarrollo habitualmente intrahospitalario, pero que podemos ser portadores de ella sin desarrollarla. Bien, en base a esto, por supuesto, el recordatorio básico de esta parte es que ustedes deben iniciar siempre pensando en factores de riesgo asociados. Bien, entonces, la cepa está presente ya en México y nosotros tenemos una producción, por supuesto, de población. Esta parte que voy a comentar en un momento más, y esto quisiera que no se les olvide nunca esta imagen. Ustedes han visto el diente de león, ¿sí? Aquí lo tienen los que no lo conozcan, por supuesto. Y bueno, esto, muchachos, es la mejor comparación de lo que ocurre con el Clostridium, por supuesto. ¿Ven estos pelitos que hay por aquí? ¿Sí? Pues es lo mismo que ocurre, por supuesto, con el Clostridium.
Estos pelitos o estas esporas de manera habitual, cuando van desde luego saltando del tracto a tracto, comienzan a liberar las esporas, y estas esporas son precisamente lo que comentaba hace un rato, son como la avanzada de esta bacteria, porque le permite obviamente comenzar a cambiar el pH, la alcalinidad, la acidez, desde luego comenzar a hacer procesos inflamatorios severos a nivel de los tractos digestivos por donde van pasando, pero obviamente la naturaleza tiene sus defensas. Y esta parte obviamente en algún momento determinado recordaremos que, bien, cuando esto ocurre, por supuesto, no hay vuelta de hoja. El mexicano es coprófago por nacimiento, ustedes lo saben. Y en algún momento sus maestros les han comentado siempre que si existiera obviamente una situación de luminiscencia en el excremento, México no requeriría nombrado público, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, en esta parte, muchachos, obviamente, las esporas como tal son prácticamente células latentes. Y esto obviamente es algo interesante. ¿Por qué razón? Porque son resistentes a diferentes condiciones del medio. Son resistentes, por supuesto, en situaciones antisépticos regulares, a peróxido de hidrógeno, incluso a los jabones enzimáticos. Pero hay algo, Dios protege sus animalitos y no es la excepción con nosotros. Fíjense bien, ¿qué es lo que ocurre en esta parte? En esta parte, obviamente, esa microbiota del huésped comienza a desarrollar diferentes aspectos de adaptación y lo que hace básicamente es que comienzan a hacer estos metabolomas. Esto vamos a comentarlo más adelante, pero quiero comentarles algo. ¿Saben con qué termina este proceso? Y lo vamos a ver más adelante con algo que se llama cloro. ¿Sí? El cloralex, el 6.5 que venden, que usan para limpiar sus batas. Sí, las usan así, ¿verdad? Bien, esa parte no la olviden, por favor, porque esa solución tan sencilla de cloro, con esa dilución que vamos a ver en un momento más, acaba con la espora y acaba obviamente con el riesgo antiséptico alrededor del mismo. Muchachos, tenemos problemas y son severos. Este proceso no va a acabar, ¿sí? Y esto llega para quedarse. ¿Qué tenemos que hacer? La tasa cero de infecciones nosocomiales es una utopía, eso no existe. Hay una campaña internacional llamada Bacteremia Cero. La idea realmente no es llegar a cero, nadie lo va a conseguir jamás, porque hay una situación muy particular. El paciente está vivo, ¿sí? Está hecho de proteína, y un paciente vivo obviamente que se manipula, que excreta, que camina, que ingiere y que tiene contacto con el personal de salud, tiene riesgos obviamente de estar enfermo. Y esta parte tenemos que recordarla, por supuesto, porque la idea es no terminar con el Clostridium. Quien termine, véngame a buscar. Yo le invito a la comida donde quiera para que me diga cómo le hizo. ¿Sí? El problema y realmente la solución es lograr una estabilidad en la tasa de incidencia del mismo y posteriormente tratar de reducir y controlar esta incidencia para que tengamos cifras por debajo del 30% habitual a lo que tenemos de manera regular en un hospital. Pero de aquí, muchachos, y ahora les voy a mover un poquito la parte epidemiológica. Registren, porque si no registran, si no notifican, no podemos tener estadísticas y tendremos que trabajar toda la vida con las estadísticas de los gringos. Entonces, muchachos, saquemos la casta. Nos va a costar 3 segundos más llenar la hoja, pero esa parte es importante porque ayudan a todos a que podamos tener información fiel y de nuestro país, no gringa y no española. ¿Sí? Mejor me callo porque yo no tengo nada que hablar de allá. Sí, entonces, la verdad, me recibieron muy bien mucho tiempo. Entonces, esta parte creo que es importante que la recordemos, por favor, no la olvidemos. Bien, ahora, ya teniendo esta parte bien establecida en nuestro cerebro, lo único que tenemos que hacer son los 3 escenarios básicos. Miren, por favor, el centro de la diapositiva y miren cómo en su momento determinado esta exposición básicamente viene desde la comunidad. Recuerden que les comentaba hace un rato cómo lamentablemente en su momento determinado ese antimicrobiano regular está causando ciertos estragos y por 2 razones. Porque ya, aún con toda la prescripción bajo receta, el antimicrobiano se usa de manera irracionada. ¿Sí? Y obviamente esto hace que fluoroquinolonas vía oral, carbapenémicos inyectados como artapenen, por supuesto, y otro tipo de medicaciones de muy amplio espectro sean combinadas. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando realmente podemos solucionarlo con un metalactámico, en ocasiones, porque también el panorama no es fácil, pero tenemos ya D positivas en una gran cantidad de bacterias.
Esta parte obviamente desde situaciones como E. coli, LE y ahora KPC como tal nos están generando situaciones en las cuales existe un despego y una apertura a antimicrobianos distintos. Pero yo siempre les invito a algo. Por favor, no comiencen con carbapenem y fluoroquinolonas como primeras instancias. Hay situaciones muy especiales como las terapias intensivas. En estos casos no puedo decir nada, igual que en nefrología, pero necesitamos obviamente tener este criterio humano para que recordemos que esta parte es fundamental y no usar antimicrobianos de amplio espectro como primera instancia. Y ahora que ustedes conocen esta parte, miren lo que sucede obviamente con el paciente colonizado sintomático, o sea, aquel que en su momento determinado se encuentra bastante bien colocado y que bueno, cuando ingresa al hospital puede ser que este paciente tenga dos vertientes. Uno, avanza una infección por clostridium difficile sintomática con diarrea, o la otra, muy sencilla, que el paciente curse su hospitalización completa, si bien le va, y este hombre brinca de felicidad, ya lo vieron. ¿Sí? O sea, hospitalización, proceso quirúrgico, lo que haya tenido, y egresa sin problema. Bien, hasta aquí esta parte obviamente creo que es interesante comentarla. Pero cuando esto no ocurre así, muchachos, el problema es que el paciente tiene dos opciones. O comienza con la diarrea intrahospitalaria y aguas, eso es un cojo para nosotros, o la otra. Esta parte, el paciente egresa de hospitalización y puede ser que 3, 4 o 7 días después tenga un episodio de recurrencia o de comenzar obviamente con esas situaciones de diarrea porque tiene pseudomembranas, las cuales se fueron desarrollando, por supuesto, en el paso de la hospitalización y que al término del mismo tiempo, obviamente, esta parte comienza a tener mayores incidencias. Entonces, creo que hasta aquí, esto vamos a verlo más intestinal más adelante. Quiero que vean que esta parte es la histopatología, vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Bien, ahora, esto, muchachos, nos lleva a lo siguiente. ¿Se acuerdan hace un rato que hablaba de la espora? Bien, que es el diente de león, el cual obviamente es la avanzada de este Clostridium. La forma que está en color azul es la espora, bien, y obviamente la forma que está de manera verde es la célula en estado vegetativo, o sea, el Clostridium. Y ven cómo de manera terminal obviamente va avanzando por el tracto intestinal y llega al estómago. Y aquí, muchachos, aquí acabaría el problema, porque realmente esto, desde luego, cuando la acidez y obviamente el pH gástrico es distinto para todos los casos, el problema básicamente va a radicar en dos cosas. El problema radica en que este tipo de bacterias con esta acidez habitual puede concluir. Sin embargo, el inhibidor de bomba de protones, ya ven por qué les comento esta parte, hace su trabajo y lo hace bien. O sea, hace acloridías auténticamente, hace obviamente inhibición en esta situación de la acidez. Pero el problema es de que cuando esto ocurre realmente, no hay nadie que detenga, por supuesto, en este caso, ni a la espora, ni al Clostridium, y este sigue avanzando. Y cuando avanza de manera terminal, avanza prácticamente hasta el intestino delgado, y por supuesto su destino final es el colon, en donde él, tróficamente hablando, comienza a hacer una mediadores químicos y selectivos y comienza a procesar inflamación. Bien, entonces miren esta parte, por supuesto, ya se dieron cuenta cómo realmente las esporas ya hicieron lo suyo, ¿sí? Avanzaron primero que este caso, y bueno, ya en el colon, como aquí se comenta, hay facilidades de manera muy puntual para que en esta parte, esta enterobacteria o este gran positivo comience a hacer lo suyo, por supuesto, y lamentablemente comience a producir procesos inflamatorios que vamos a ver más adelante. Muchachos, simple, sencillamente, recordemos que al momento de que esta llegue, ya vieron la forma verde de nueva cuenta, cuando esta comienza a tomar forma, por supuesto, bueno, pues en este momento determinado comienza a avanzar y cómo realmente comienza a colonizar el epitelio, obviamente, del intestino y libera mucina. Y esta liberación, por supuesto, de este tipo de sustancias comienza a ser los colchones de membranas, pseudomembranas, los cuales crecen más y más. Pero el problema no concluye en esta parte. El problema es de que aquí, obviamente, en esta parte comienza a liberarse, obviamente, también mediadores químicos que empiezan a degradar de manera muy puntual ese proceso inflamatorio de las células del colon, el epitelio del mismo, y esto comienza, por supuesto, a producir un proceso inflamatorio, el cual concluye, lamentablemente, con una exposición, por supuesto, del mismo y una degradación del epitelio, una perforación del mismo de la luz intestinal, y los problemas se vienen más severos. Es cuando desgraciadamente un meracolon tóxico, en estos casos hay perforación intestinal
y el paciente termina en micolectomía si es que bien va, o lamentablemente fallece por esta perforación. Entonces, muchachos, por favor, creo que esta parte ya la tenemos ahora en la cabeza, creo que ya la podemos recordar y encontrar ahora, y creo que es importante que podamos ver esta parte. Está un poquito oscuro y bueno, solamente quiero que vean, esta ya está difuminada. Sin embargo, esto es realmente parte de la luz del colon de un paciente del 2009, el cual igual ingresó de manera habitual con una diarrea. Hablo apenas hace 8 años, cuando la influenza estaba lo que daba, y cómo de repente se traslapan unas cosas con otras. Y este es de los primeros pacientes que lamentablemente en su momento determinado comenzó con este tipo de problemas en los hospitales que he platicado. Y cómo en este punto obviamente nos detenemos a pensar y que realmente tenemos que empezar a buscar las causas de incidencia. Entonces, muchachos, hoy día recordemos que el uso indiscriminado de antimicrobianos de forma irracional está causando por largas estancias prolongadas y por millones de bombas de protones de forma indiscriminada cambios importantes en estas situaciones. Entonces, bien, ya que tenemos esta parte, vamos obviamente a ver las historias de fisiología y miren de nueva cuenta lo que vimos hace un rato. Obviamente en esta parte, en esta situación en la cual aquí se producía esta situación del colchón de membrana pseudomembrana, pues algo semejante ocurre por supuesto ya en esta parte, y miren cómo realmente en su momento determinado la morfología de este colon se va perdiendo y cómo por supuesto en su momento esta parte del proceso inflamatorio conlleva directamente a la presencia de perforaciones. Entonces, muchachos, necesitamos tener esta herramienta en la cabeza para que no se nos olvide nunca cómo un proceso como estos está causando la muerte de muchos pacientes. Pero no solamente es la muerte, sino qué pasa con el paciente ambulatorio, el cual hoy en día, hoy en este momento, este paciente se encuentra prácticamente caminando por la calle sin que sepamos o conozcamos realmente que el problema está presente. Ustedes hoy ya lo saben, empiecen a sospechar de esta parte. Entonces, con índice de sospecha y factores de riesgo asociados, comenzamos a trabajar. Bien, ahora, esta parte, muchachos, solamente para recordarlo, bueno, cuando hay una diarrea clínicamente hablando significativa o un megacolon tóxico sin otra etiología clara, bueno, pues sospechemos por supuesto de Clostridium, estamos bien, pero esta parte, bueno, creo que es importante que la recordemos por 2 razones. Primero, esta muestra en materia fecal con resultado positivo para enterotoxina AB, pues prácticamente nos confirma el caso. Pero si no lo tenemos a la mano, las luces de la audiencia? Las luces de la audiencia. Y digo lamentable porque tienen una sensibilidad muy mala, ni siquiera entran dentro del stock de obviamente del privaje en la búsqueda. Son simplemente apoyos paraclínicos que permiten conocer por imagen lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, esta parte obviamente con endoscopio por cirugía, cuando alguien incide obviamente en esa micolectomía o en ese intestino grueso o delgado y se encuentran las placas. Y por supuesto, por el diagnóstico patológico, pero estarán de acuerdo conmigo que pues ¿para qué lo quiero hasta ese instante? Si yo puedo obviamente prever esta parte o tener obviamente la herramienta diagnóstica plena antes del proceso de diagnóstico. Bien, ahora muchachos, esta parte que vamos a ver en un momento más, pues básicamente ahí está. Bien. Lo único que quiero que recuerden aquí es cómo existen diferentes criterios y cómo la sociedad obviamente, tanto ITSA como SHEA, hacen una fusión, hacen una alianza y bueno, en las formas por supuesto complicadas, que son las que nos pueden llegar a interesar, desde luego un paciente complicado, desde luego, fíjense cómo todas ellas hablan prácticamente de un proceso que ya es inminentemente quirúrgico en un paciente como estos y cómo realmente el metabolismo del mismo paciente va cambiando de manera muy puntual y hace precisamente que haya hipotensión, fiebre y vasopresión y obviamente el paciente termina en terapia intensiva en la gran mayoría de las ocasiones. Pero realmente aquí lo que me interesa, muchachos, es que realmente ustedes vean cómo, por supuesto, esos marcadores mórbidos en todas las descripciones de los criterios clínicos, en las clasificaciones a lo largo del planeta, prácticamente coinciden con lo mismo y cómo en la edad avanzada, por supuesto, y la presencia de antimicrobianos por tiempos prolongados está causando ese tipo de problemas. Entonces, necesitamos comenzar a cambiar el paradigma. Bien, muchachos, esto solamente son, nosotros como epidemiólogos trabajamos siempre con factores de riesgo. Bien, entonces, los factores de riesgo básicamente todos ya lo saben y los que no recordamos un poquito.
prácticamente lo que hace este factor de riesgo es acercarse de manera puntual a cómo aumenta exponencialmente el riesgo de padecer una condición en particular en base, por supuesto, al número de aumentos. Entonces, miren ustedes cómo aquí, básicamente, con un 4.2 en la literatura, por supuesto, Sartelli lo comienza de esta manera, como en este estudio, de alguna forma, el uso de antimicrobianos es precisamente el causal o la que tiene mayor peso en Clostridium difficile. Y por supuesto el uso de fármacos antiácidos de forma concomitante, bomba de protones, pacientes más de 65 años, falla renal y fluoroquinolonas. Entonces, creo, muchachos, que el panorama es claro, creo que el panorama es evidente, creo que el panorama está puesto ante nosotros y realmente no hay peor ciego que el que no quiera ver el proceso. En este momento tenemos un problema y hace apenas unos 8 meses, cuando invitan al Centro Médico al Congreso Nacional de Antimicrobianos, doy una plática con características semejantes y yo les hago el proceso, que es un problema subestimado en salud pública. ¿Por qué razón? Porque este proceso, obviamente, en este momento estamos teniendo a lo largo del planeta una serie de factores que ya conocemos. Sin embargo, ¿qué está pasando? Y porque obviamente la gente aún se mantiene inerte, se mantiene sin movimiento y sin ejercer una política obviamente de severidad con respecto a simple y sencillamente empezar a colocar ciertos candados, por supuesto desde el ingreso, y hacer algunas indicaciones muy especiales que nos pueden proporcionar mayores beneficios. El problema es que mucha gente no conoce la entidad todavía y a veces, por risorio que parezca, de verdad, cuando nosotros pensamos en Clostridium, mucha gente aún piensa en otras cosas, si es que piensa, ¿sí? Obviamente esa parte tenemos que tomarla en cuenta, pero hoy ustedes aquí ya conocen el problema, hoy ustedes aquí ya saben muy bien que esta entidad, por supuesto, está causando ese tipo de situaciones y que necesitamos tomar acciones directamente frente a ello. Bien. Únicamente quiero comentarles desde luego la forma de detección y creo que el siguiente cuadro va a ser más claro para todos. Bien, miren, prácticamente en nuestro momento, en nuestro medio, contamos en algunos hospitales de segundo y tercer nivel con una enterotoxina, pero aquí hablamos de sensibilidad y especificidad, ¿están de acuerdo? Y entre más sensible y específico sea, recordemos que no son conceptos complementarios, ni tampoco uno obviamente empata con el otro. Ambos tienen que ser lo más, obviamente, específicos o sensibles posibles. Bien, aquí me interesa mucho la especificidad. ¿Por qué razón? Porque me tiene la capacidad de determinar a aquellos que son realmente no portadores de Clostridium, o los cuales tienen una pseudomembrana o una situación de diarrea distinta, obviamente sin necesidad de tener en este caso el cuadro, la pauta de sensibilidad. Entonces, esta parte, muchachos, vieron que vean diferentes, obviamente aquí están las nomenclaturas de qué se trata cada uno de ellos, y bueno, prácticamente el primero y el que realmente determina la pauta como una mejor herramienta diagnóstica es el PCR o la PCR, o sea, la búsqueda de material genético en este caso de la bacteria, pero lamentablemente, pues sí, no me vean feo, yo lo sé, sí, no la tenemos disponible, solamente la traje, por supuesto, para que ustedes, si alguien les pregunta cuál es el estándar diagnóstico, por supuesto, hablando de no invasividad, bueno, pues sepan ustedes que esto aquí está. Pero una situación interesante, y esto no les va a agradar. Bien, pues lo bueno es que por eso están nuestros residentes que nos apoyan de manera vehemente en la toma del proceso. Sí, el PCR o la PCR se obtiene de la diarrea del paciente. No le saquen, ¿sí? No pasa nada, ¿sí? Entonces, obviamente, en esa parte, por supuesto, el paciente tiene que estar con diarrea y literalmente se colecta la diarrea del paciente. En el momento que el paciente esté evacuando, los pacientes nos apoyan, ¿sí? El paciente, cuando está consciente, por supuesto, no está intubado o no tiene ventilación mecánica asistida o algún factor que le impida, por supuesto, colectar su propia diarrea, pues nos apoya, ¿sí? Y es algo difícil porque realmente después sí es cierto, o sea, ustedes comienzan, me encanta este ejercicio porque comienzan a hacer obviamente una serie de uniones, imaginarse escenarios como los chistes, ¿no? Y comienza uno a imaginarse cosas como el paciente toma la muestra, es correcto, o sea, literalmente el paciente le atina a la muestra, ¿sí? Entonces, esta parte, desde luego, al término del mismo, cuando alguien termina, tenemos que mediar el proceso, entonces, cuando concluye y le dicen,
Son nuestras enfermeras, es una bendición de Dios, siempre nos apoyan. Le dicen a la compañera de enfermería, aquí está la muestra. Y obviamente el residente, yo lo he visto, se hace para un lado, le digo, órale, ve por tu muestra. En ese momento, obviamente, hay que descontaminar el frasco por la parte de afuera, pero no hay un proceso aún todavía, el cual lamentablemente nos diga que con un hisopado podemos hacerlo. ¿Se dan cuenta, muchachos, cómo todavía nos encontramos en pañales en esta parte? Cómo realmente es necesario tomar una muestra con diferentes cantidades para poder llegar a esta parte. Entonces, el problema tiene diferentes dimensiones. Desde la forma del diagnóstico, la forma en la cual encontramos el proceso obviamente determinado en un hospital o ambulatorio y cómo tenemos que hacer el manejo más adelante. Entonces, si se dan cuenta, el empatar esta parte no es fácil, pero sí quisiera obviamente que tomaran esta parte en cuenta. Y voy a avanzar a la siguiente diapositiva, ya conociendo que PCR como tal es el estándar en su momento determinado. La enterotoxina AB es una herramienta valiosísima. Sin embargo, por favor, chequen esta parte. Es la más barata, ¿cierto? Y la sensibilidad es buena, ya se dieron cuenta. La especificidad también. Sin embargo, el problema es que a veces para poder correrla se requieren varias muestras. Y obviamente esta parte pues no le conviene a un laboratorio correr una sola muestra nada más, es donde se genera el detalle. Entonces, es complejo, es cierto, es muy complejo, obviamente. Y si se dan cuenta, aquí nadie menciona la colonoscopía, ya vieron, porque realmente no es un estándar diagnóstico, es una herramienta para clínica únicamente. Entonces, muchachos, esto es lo que tenemos en este momento en México ya, pero lamentablemente no todos lo tienen. Acérquense al laboratorio de microbiología. Bien, aquí hay grandes microbiólogos egresados del instituto. Yo creo que esta parte tenemos que sacarle jugo. Sí, la escuela obviamente como tal tiene grandes laboratorios de biología molecular, creo que son muy avanzados a diferencia de lo que ocurre en otras partes de México, y yo estoy seguro que nuestro muy poco Politécnico tendrá alguna herramienta más que nos pueda ayudar a todo el país a trabajar de manera distinta en esta parte. Tengo esperanza en eso, sé muy bien que ya están trabajando en ello un par de gentes, pero no nos vamos a quemar hasta que obviamente ya esta parte esté lista. Y créanme que esto cuando ocurra, así como nos enfrentamos a otro tipo de situaciones emergentes epidemiológicamente hablando, el proceso tomará tenores distintos. Pero muchachos, nuevamente, en este caso, hay enfermos y no enfermedades, ya se dan cuenta, y como pacientes distintos, situaciones distintas con situaciones diferentes, y cómo cada día tenemos nuevos retos enfrente de nosotros. La cuestión es saber buscarlos, encontrarlos y encararlos. No le den la vuelta, ¿sí? Échenlo de frente. Entonces, muchachos, en esta parte, pasamos a la tercera parte de la charla, y bueno, pues aquí viene el tratamiento. Bien, hay una parte que no les va a gustar mucho, pero les va a agradar obviamente el concepto. Bien, metronidazol, por supuesto, como tal, y vancomicina vía oral. Y ahí es donde ahorita van a decir, este está loco, vía oral. Permítanme, esperen, voy para allá. ¿Sí? Chequen esta parte. La administración oral de metronidazol es necesaria. Bien, me he encontrado compañeros internistas que de repente me dicen, oye Enrique, es que el paciente tiene ya 14 días con diarrea. Y si ya le di metro, ya le dimos banco. Le digo, muy bien, perfecto. ¿Cada cuánto? Cada 8 horas, de acuerdo, muy bien. ¿Cómo se la diste? Y ve, ahí está el problema. ¿Por qué razón? Porque requerimos forzosamente que en esta parte exista un contacto directamente con las pseudomembranas, las cuales en la gran mayoría absorben o excretan y son refractarias en su momento determinado al proceso del medicamento. Sin embargo, muchachos, el metronidazol en causas o situaciones de formas leves o moderadas tiene excelentes respuestas, y en las cuales prácticamente los primeros 3 días el paciente, después de ingresar al tratamiento, puede ingresar de manera puntual a su domicilio con el resto del tratamiento 7, 14 o 21 días. Aún no existe realmente una pauta exacta, pero el tiempo máximo son 21 y el tiempo mínimo son 7 a 10 días. Entonces, pues bueno, creo que esta parte nos ayuda mucho a conocer que si el paciente realmente tiene una diarrea, podemos diagnosticarlo por una biología molecular o un inmunoensayo y podemos egresarlo de manera ambulatoria. Muchachos, sáquenlo del hospital. ¿Por qué razón? Porque vamos a evitar 2 cosas. Un brote obviamente de pseudomembranosa, ¿sí? Y obviamente vamos a evitar obviamente un brote, por supuesto, y una diseminación intrahospitalaria. Quiero darles una mala noticia.
ya tenemos trabajadores de la salud, los cuales lamentablemente tienen diarrea por pseudomembranosa, en este caso por Clostridium difficile. Entonces, muchachos, las manotas, ¿sí? Las manos de cada uno, esto piensen que se están llevando a sus casas, ¿sí? No se lleven el material del hospital, tampoco es posible, ¿sí? Muchachos, tomen en cuenta esta parte, se los pido por favor. Créanme que vamos a ver los costos en un momento más, ¿sí? Realmente, vancomicina vía oral en este momento es la única respuesta, pero yo sé que están diciendo, debe haber tomado algo antes de venir para acá. No, la banco es oral. Bien, en México no disponemos de vancomicina vía oral, ¿están de acuerdo conmigo? Bien, sin embargo, el proceso obviamente radica en dos cosas. Lo que hacemos es otorgar 125 miligramos de vancomicina, en este caso cada 6 horas, en una cantidad muy pequeña de solución, ya bien sea fisiológica o cualquier otro tipo de líquido. Bien, hay que optimizar recursos. Lo que hacemos, y les paso esta pauta, habitualmente diluimos de manera directa en 1 litro de agua endulzada, endulcenla con algo, no sean malos, porque sabe de la fregada, de verdad, endulcenla con algo. Esto dividimos 250 mililitros cada 6 horas cuando el paciente no tiene restricción hídrica, por supuesto. Y realmente la carga de volumen que vamos a dar a un paciente como estos de 1 litro es poca, ¿sí? Obviamente porque hay pérdidas sensibles por la diarrea que tienen, ¿están de acuerdo conmigo? Entonces, esta parte del volumen creo que nos conviene mucho a todos y por supuesto optimizamos recursos. Entonces, muchachos, en este momento recordemos que la banco vía oral en México no está. Y yo realmente no creo que ingrese en muchos años. Sin embargo, esta solución, aún sabiendo que, por supuesto, la administración oral como tal es una solución pobre, nos da buenos resultados. Y es la única herramienta junto con metronidazol que tenemos en este instante para poder salir adelante en estas situaciones. Bien, hay antibióticos de nichos distintos. Y bueno, yo quisiera comentar que, pues, la FIDA, ¿por qué me río? Porque realmente va a tardar mucho tiempo en que esto llegue aquí, un poquito, unos 20, 25 años, ¿no? Y realmente es un antibiótico de nicho, el cual en algunos países de Europa, Italia, por ejemplo, Alemania, pues lo tienen. Sin embargo, el tratamiento aproximadamente fluctúa en $2.200 por tratamiento por paciente. Échenle cuentas. Entonces, yo creo que nos van a comprar mucho metro y mucha banco. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, muchachos, tomemos esta parte en cuenta. Y, por último, ¿sí? Solo quiero que vean esta parte. Miren cuánto cuesta, obviamente, en contraposición un tratamiento de manera directa con metronidazol, con vancomicina y con FIDA. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, pues, muchachos, pues no se necesita ser farmacoeconomista, ¿están de acuerdo? Sí, yo creo que el tratamiento, pues ya vamos por otra parte, ¿no? Aquí es más barato con el cine. O sea, cuando visitan, en grandes cantidades, mejor me callo por si como no vayan al cine. Bien, muchachos, vamos a la última ya. Y esta parte me interesa porque muchas veces cuando dicen ya el paciente ya la libró, ¿sí? Ya se fue, remitió la diarrea, lamentablemente hay una tasa de recaída en el paciente de un 25 o 30%. Y esto obviamente nos da estas pautas. Después de la segunda recaída y la recurrencia, se piensa en un tratamiento que no les va a agradar mucho, pero que existe. En el Tea González ya se está haciendo 1 por año o 2, porque es realmente muy difícil hacer un protocolo para trasplante de materia fecal. Sí, escucharon bien, de materia fecal. Entonces, la forma de ingresar al trasplante, no se preocupen, no es por donde ustedes se piensan, ¿sí? Obviamente hay diferentes formas de hacerlo, sin embargo, el proceso es muy complejo. Y realmente, parafraseando en esta parte, yo quiero que ustedes piensen que creo que sería más fácil para todos empezar a evitar pensar en FIDA, en metro, en banco, si podemos parar esto antes, si podemos puntualmente hacer que la gente evite esas pautas, si podemos evitar obviamente que el uso irracionado de antimicrobianos continúe, si podemos evitar justamente que esta pauta continúe y que la higiene de manos no prevalezca. Muchachos, ¿cuánto creen ustedes que es el porcentaje de apego a higiene de manos en los mejores hospitales de México? ¿Sí?
es aproximadamente entre el 45 y el 60%. O sea, 4 o 6 gentes de cada 10 hacen higiene de manos. ¿Y el resto? ¿Qué? Entonces, muchachos, piensen en esa parte, comiencen a llevarse esta parte a la cabeza. Y las manos, se van a lavar, ¿no? Ya se está mueve y mueve. Por último, muchachos, nada más esta parte, la indicación, por supuesto, las recaídas, desde luego, cuando hay persistencia, es cuando hay que empezar a pensar cómo en su momento el paciente, lamentablemente, no solamente tiene esta pauta, requiere, por esa disbiosis que existe en la flora intestinal, comenzar a trasplantarle flora fecal de otro paciente. Entonces, el concepto de repente parece bizarro, ¿no? Sin embargo, imagínense a lo que estamos llegando nosotros mismos, provocándolo nosotros mismos. Y cuando el paciente no intervenimos, en su gran mayoría, y si bien le va, si el paciente cura solo en muchas ocasiones, pero cuando esta parte sigue avanzando, esta pauta, ya no hay vuelta atrás. Bien, muchachos, aquí está el tratamiento, por supuesto, ahí la tienen. El que guste una cápsula es de nopal. Bien, no es cierto. Bien, esta fibra no es muy agradable, créanmelo, pero bueno, ahí está. Y esta me encanta, vamos a terminar ya con esto. Básicamente lo que dice esta diapositiva, ustedes lo podrán ver, es una granja de Clostridium y dice, bueno, pues no se preocupen, sí, no pasa nada, es simplemente otra comisión de salud hablando de todo esto y emitiendo reportes, como siempre, como pasa cada década, ¿sí? O en cada año. Bien, entonces, muchachos, vamos a concluir, ya faltan 4 diapositivas, respiren profundo y ya nos vamos. Bien, para que no se les olvide, obviamente, vean, obviamente, ahí lo tienen. Compromisos que tenemos que establecer. Primero, prácticamente disminuir factores de riesgo, ya los conocen las diapositivas anteriores. Sí, factores prolongados de riesgo en estancias, inhibidores de BP como tal, antiácidos y por supuesto la presencia muy puntual de este tipo de factores de riesgo asociados. Ingenieros antimicrobianos indicamos que un uso más racionado de los mismos, las cosas van mejor para todos. Bien, menos antimicrobianos, mejores respuestas, menos presiones selectivas, menos Clostridium. Segundo, esta la subí. Entonces, ahí, muchachos, bien, esta parte quiero que la recuerden porque recordemos que la presión selectiva está justamente ubicando esta parte. Entre más antimicrobianos tenemos, obviamente, mayores riesgos tenemos de selección. Bien, la bacteria no hace resistencias. Quiero que esta parte también se la lleven en la cabeza. La bacteria hace selecciones, ¿sí? Después, miren, cuando esta gente, voy a hablar un poquito nada más, quiero salpicar, no Clostridium, ¿sí? El tema, voy a tocar un poco al maestro de tuberculosis que ya estuvo presente aquí, pero creo que les comentó algo. La historia nos ha enseñado muchas cosas. Cuando de repente comenzamos a tratar tuberculosis con un solo anticlínico, obviamente ustedes saben que después de 10 a la N16, cierta cantidad de replicación obviamente de bacilos, los bacilos requieren ciertamente un tiempo obviamente de latencia para poder continuar con esa resistencia. Y es cuando empezamos a agregar otros antimicrobianos más, en este caso estos anticlínicos. Y después de la isoniazida, la historia de la rifampicina como tal, y por supuesto de la streptomicina, que fue el primero en ellos, comienza a dar resistencias. ¿Y qué nos enseñó obviamente la historia? A base de fracasos y de golpes, que debe agregar un anticlínico más, un tercero y posteriormente un cuarto. Bien, ese cuarto anticlínico como tal hace que si se falla a uno, tengamos recurrencia en el otro, y si no en el tercero y en el cuarto. Pero muchachos, gracias a Dios no todos son antimicóticos, en este caso antimicóticos, ni todas las bacterias son micobacterias, bendito Dios, ¿sí? Entonces, el 97% de los casos, con un antimicrobiano bien racionado, en base a una entidad regular, podemos evitar obviamente esa sensibilidad y esa presión selectiva de la bacteria. Entonces, muchachos, la idea es revisar pautas diagnósticas.
ver guías de práctica clínica empíricas momentáneamente y empiecen a tomar en cuenta, vayan, conozcan su laboratorio de microbiología, verifiquen cómo se encuentra obviamente ese laboratorio y háganse amigos de los microbiólogos, ¿sí? Para que comiencen a revisar, vean las pautas, vean sus resistencias, busquen al epidemiólogo, ¿sí? Comenten con él, la que te encanta, el promedio, ¿sí? Entonces, échense un cafecito con él, ¿sí? Y pregúntenle qué está pasando con las resistencias de sus hospitales. Bien. Segundo, el compromiso es muy importante. El compromiso radica en dos cosas. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente a menos hospitalizaciones, a menos antimicrobianos, mejores presiones selectivas, o mejor dicho, menores selecciones, y desde luego evitamos factores de riesgo. Primer compromiso. Segundo compromiso, muchachos, una prescripción de antibióticos, desde luego, primero, como habíamos platicado, con el conocimiento en causa de su microbiota en cada unidad, que conozcamos qué ocurre obviamente en cada lugar, que sepamos qué pasa en cada situación con cada microbiano y con cada bacteria, y desde luego una prescripción razonada y racional. Bien, miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, la citromicina. La citromicina es un antimicrobiano el cual tiene un efecto posantibiótico bastante prolongado, por eso se utiliza únicamente por 3 días. Pero de repente alguien dice, no, pues como 3 días. O sea, ¿qué pasa? 3 días no me alcanzan para nada. Échale otros 3 días más y si se puede cerrarlo a 7. No es cicloxa, muchachos, ¿sí? Por eso cada antimicrobiano tiene indicaciones muy precisas. Y obviamente hay casos en los cuales sí, en efecto, se requiere aumentar por supuesto, Cualquier cosa nada más le das en previo y se pone lo que con Intelén y con otro tipo de carbapenémicos. Tengo un gran amigo que en este momento se encuentra acordando una plática igual que su servidor y me dice David Castelo, tiene una tablita, llega con la tablita cuando estábamos rotando juntos y le hacía así al médico de urgencias o de interna, ¿por qué mi penén de entrada? ¿Sí? Bien, a veces la presión, muchachos, selectivamente no es sobre la bacteria, sino una medicina defensiva, ¿sí? A veces, a mayor espectro antimicrobiano, mejor conciliación del sueño del internista o de quien esté dando el antimicrobiano. ¿Están de acuerdo? Porque a veces pensamos que lamentablemente a mayores espectros, obviamente, o a mayores situaciones de potencia antimicrobiana, puede haber mejores resultados. Y lo peor de todo, tomen una hoja de indicaciones y vean realmente que de repente el paciente, la indicación es por 7 días, no más. Pero de repente hay pacientes que tienen 7, 14, 21 y sigue 28. Y digo, bueno, ¿y este hombre por qué tiene tantos días con imipenem? Pues es que tiene aquí ya 28 días. Le digo, sí, pero pues por favor, o sea, no es dieta normal. El pobre hombre tiene 28 días con imipenem cuando solamente necesitaba 7 a 14 días. Entonces, muchachos, revisen sus tiempos de latencia, revisen sus dosis. Igual, de repente he visto dosis, es en serio, el paciente convulsiona, yo también convulsiono cuando las veo. 2 gramos, ¿sí? Cada 8 horas. Madre santísima. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el efecto? ¿Por qué? ¿Dónde está esa parte? Entonces, muchachos, hagan uso racionado de los mismos, insisto, nadie dice que no, ¿sí? Pero raciónenlos. Nadie les va a obligar, obviamente, pero el compromiso es con ustedes mismos, con el paciente que van a tener dentro de un tiempo muy corto enfrente de ustedes. Ya conocido el segundo compromiso, el tercero es este, bueno, es parte del segundo. Sí, yo hablo aquí siempre de esta parte y bueno, el escrito pues está atrás de nosotros. Esto ya por eso no lo coloco, ¿sí? Pero cuando yo hablo con los médicos internos, residentes y pasantes, siempre hago esta parte, no solo con los médicos, porque aquí hay que tener una alianza muy fuerte con la enfermería. Si quieren hacerse la vida plácida, de una vez les aviso, ¿sí? Llévense bien con la enfermería. Quieren desgraciarse la vida el resto de la residencia, quédense con la enfermería, ¿sí? Entonces, muchachos, la enfermería es nuestro mejor aliado. La enfermería está todo el tiempo pegado con el paciente y conoce literal hasta lo que comió y a qué hora evacuó el paciente. Nosotros no, porque terminamos un paciente y nos vamos al otro, y al otro, y al otro. La enfermería es nuestro mejor
no se pasen de listos. Cuiden enfermería, ¿sí? Cuiden enfermería, hablen con ellas, pregúntenle por qué el paciente tiene estas situaciones, pregúntenles por qué obviamente esta parte, desde luego, radica el interés del paciente, cómo se comporta el paciente, incluso a ella le pueden preguntar, vayan a esa hoja valiosísima que es una hoja de enfermería, donde ustedes van a encontrar, por supuesto, los registros de lo que pasa. Y si de repente tienen dudas si el paciente evacuó, si comió o si tomó su medicamento, yo creo que realmente el 95% de ellas hacen buenos registros. Chequen sus hojas. Entonces, muchachos, si podemos reducir, miren esta parte, un 30% nada más, ¿sí?, de esta práctica de recetar antibióticos de amplio espectro dentro de hospitales, podemos reducir en esta parte de manera proporcional casi un 26% de infecciones diarreicas. Entonces, muchachos, creo que la pauta está clara, ¿lo creen? La pauta está muy clara. Necesitamos, por supuesto, tomar esta pauta y necesitamos, por supuesto, saber qué vamos a hacer más adelante. Entonces, ya la baraja está en la mesa. Depende de ustedes si la quieren usar o no. ¿Sí? Vamos ya con los últimos compromisos. Miren, esta me encanta. Estos, aquí no se alcanza a ver muy bien, por supuesto, pero estas diapositivas yo las dejo para ustedes, por supuesto, ya para que los puedan exponer más adelante. Creo que en esta parte tenemos que conocer muy bien que, pues, prácticamente nosotros tenemos siempre que hacer una entrada correcta del paciente. ¿Y por qué puse medicina interna y la UCI? Porque realmente son los dos servicios en los cuales hay una mayor incidencia por el tipo de pacientes, por la hospitalización, por el riesgo prolongado. Hay que hacer una entrada correcta del paciente para saber que este paciente tiene clostridio y que es un portador asintomático o no, y que realmente representa un riesgo para un brote hospitalario. Bien, y bueno, pues esta me encanta. Miren, las precauciones por contacto, esto que está aquí, esto lo van a ver ustedes en todos los hospitales, bien, del seguro, del ISSSTE, de la Secretaría, privados. El contacto básicamente es evitar una transmisión cruzada, de mano a mano, de superficie a mano o del paciente. Y esto prácticamente, los aislamientos de cohorte, ¿sí?, cuando pedimos que un paciente se aísle por precauciones por contacto, no es en un cuarto solo, es una serie de precauciones las cuales permiten en este momento determinado que ese paciente tenga ciertas políticas de protección, tenga ciertas políticas que eviten transmisiones cruzadas. Y si podemos evitar que el paciente con Clostridium esté en la 101, en la 203, en la 307 y en la 525, ya hay situaciones de retransformación del hospital. Podemos hacer un segmento para aislamientos, una cohorte de aislamiento por contacto. Y esto reduce de manera circunstancial que la enfermera que le toca la 101 o el interno, el residente que está en el primer pabellón, tenga que salir de ese pabellón y vaya al quinto pabellón. Y de ese lugar, si no se lavó sus manos o no hizo lo correcto en su momento, se lleve ese Clostridium y lo disemine por pabellones restantes. Entonces, esta parte, muchachos, esto es sumamente interesante. Entonces, miren cómo está circunscrito en un solo segmento y obviamente esto que ven ustedes aquí, ¿qué creen que es? Son ustedes que se están moviendo alrededor del paciente. Y obviamente esta parte, si ustedes se mueven alrededor de y estos dos que están asintomáticos o colonizados, o como aquel hombre que pintaba Felicio en la diapo, que no tiene ni colonización y está asintomático, si ustedes andan por ahí acomedidamente a las 3 de la mañana tomando una muestra y de repente, digo, les va a pasar, ya les pasa, muchos de ustedes, ¿no? De repente ya no saben ni cómo se llaman a esa hora, toman la muestra y le hacen al paciente que tenga buena noche, ya se llevó ahí del Clostridium, ¿sí? Entonces, muchachos, tomen esta pauta, ¿sí? Y por último, bueno, pues simplemente internos, residentes y pasantes de nueva cuenta, medidas de precaución, higiene de manos y obviamente evitar el ingreso de materiales de riesgo como tal y la salida de los mismos, obviamente, de ese cuarto de aislamiento o de ese segmento de aislamiento del paciente hacia otra parte. Y por último, el cloro. ¿Se acuerdan que les comentaba del cloro? Bien, fíjense bien. Ya lo vieron ahí. No tengo nada que ver con cloros, ¿eh? Sin embargo, lo que pasa es que tenemos una muy mala experiencia.
lamentablemente el cloro que nos vendían era un cloro que no estaba siquiera al 6.5, estaba diluido al 2 o al 3%, y a la bacteria, obviamente, a la espora, le hacía requerimiento a Juárez, o sea, nada, ¿sí? Entonces, cuando hicimos el reto microbiológico, por supuesto, con el cloro, fue el que terminó el hospital por comprar, y dijeron, compren lo que necesiten, y es cuando dijimos, compren lo que tengan, porque obviamente después ya no hay. Entonces dijimos, ahorita que está el adivoso director, de una vez, ¿sí? Entonces compramos una cantidad industrial de cloro impresionante, y es el que estamos usando por paciente. Entonces sí se puede hacer, muchachos, el cloro es muy económico, 17 pesos una botella, es correcto, menos yo creo, y nos dura realmente mucho tiempo, y ya está diluido en ciertas partes, pero si no está diluido les dejo las diluciones. Miren, voy para atrás, aquí está. ¿Por qué me interesa esto? ¿Sí? Porque ustedes la van a orientar a la señora que está echándose la limpieza, ¿sí? Es la señora que nos ayuda siempre y que nos trae las tortas, ¿no? Y que de repente sale por la queca y que amablemente con su mismo guantecito rojo termina de lavar el excusado y sale cándidamente por todo el pasillo y nos trae nuestra torta, ¿sí? Entonces, ustedes lo van a ver, no lo estoy mintiendo, los que no ya lo están viviendo, ¿sí? Muchachos, orienten a la señora, al señor, y simple y sencillamente colocando al 6%, creo que al 6.5%, entre más mejor, ¿sí? Básicamente un litro de agua requiere 50 mililitros de este mismo cloro diluido en esta parte, y esta evitaremos la historia del chorrito, se hacía grandote, se hacía chiquito, ¿sí? Porque una vez le preguntaba yo justamente a esta señora, le digo, oiga señora Marcela, ¿cuánto le coloca de cloro a esta cubeta? ¿Ah, es fácil, doctor? ¿Cómo? Si es una cubeta grande, pues un chorro grande. Y si es chiquita, pues un chorrito. Dije, ay, qué linda, ¿sí? Entonces, obvio, todos lo hacemos así. ¿sí? Orienten a la gente. Bien, voy a cerrar el comentario en este momento, por supuesto. Y bueno, cuando hay cubetas más grandes, como las que usan ellos, por supuesto, pues bueno, simplemente comentar exponencialmente la mala dilución. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien, aquí están las diluciones, son para ustedes, ¿sí? Están digeridas ya para que simplemente lleguen y les apliquen en sus hospitales, como lo están notando en este momento. Bien, muchachos, yo creo que si ustedes se dan cuenta, miren, esta manota es de un amigo. Cuando me dijo, no, yo me la hago muy bien, además toman, ¿sí? Miren lo que apareció obviamente en muchas pruebas apróficas, sin embargo, ahí está presente. Esto no hay vuelta de hoja. Y bueno, la responsabilidad es de todos en conjunto. Todos tenemos que interactuar como equipo de trabajo. Necesitamos tomar esta pauta en cuenta. Si no interactuamos todos, obviamente, las cosas no van a salir adelante. Quisiera agradecer obviamente su paciencia. Quisiera obviamente agradecerles a todos ustedes esta parte, y quiero acabar con esta reflexión. Nosotros en este momento somos afortunados porque estamos en una educación universitaria, en esa Escuela Superior de Medicina o en cualquier facultad de medicina que ustedes se encuentren. Tenemos la obligación moral de ayudar a los que no lo tuvieron, o también de enseñar a los que vienen atrás de nosotros para que esto sea un lugar mejor. ¿Sí? Tengo fe realmente, y ustedes deben de entenderlo también, que este país tiene solución. Entonces, muchachos, cada uno desde su sitial haga lo que le corresponde, ¿sí? Un granito de arena. No van a cambiar el mundo solos, pero si cada quien hace lo que le toca de forma adecuada, esto puede salir adelante. Podemos cambiar, aún con todos los políticos que tenemos. No puedo caer la boca, me van a corregir. Muchachos, gracias. Buena tarde a todos. Gracias. ¿Alguna pregunta? Pero ¿quién es la lista? La necesitamos. Si no hay dudas, muchachos, miren, vamos a armar un Facebook en un tiempo muy corto. Mi nombre es Enrique Rojano Lastra. De hecho, lo vamos a colocar en un tiempo muy cortito. Yo parto a Israel, Dios mediante, en una semana. Voy a estar 3 semanas en la CDC de Israel. Voy a traer algunas cosas para México, ¿sí? Entonces,
Vamos a hacer un foro obviamente aperturado en Facebook para que ustedes lo puedan obviamente accesar. Si gustan, vayan agregándose. ¿Cuál es la idea básicamente? La idea es que hagamos una red de vigilancia epidemiológica para Clostridio y que en ese lugar podamos nosotros ir subiendo esta información. Entonces, creo que es muy valioso un medio de comunicación. Las redes sociales obviamente necesitamos en su momento determinado usarlas de manera mejor, usarlas de forma correcta. Y bueno, si no hay dudas o comentarios, hoy es sábado, ¿qué van a invitar? Gracias a todos. Si alguien quiere acercarse, con mucho gusto. Que tengan muy buena tarde. Sí, por favor, claro. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. En mayo del 2013, Cochrane sacó un artículo que indicaba la utilización de prebióticos y probióticos para la profilaxis de pacientes con Clostridium difficile asintomáticos, también como tratamiento coadyuvante con los fármacos que mencionaba principalmente el metanizol. No sé si es cierto lo que se dice y si actualmente se está aplicando o se puede aplicar ese tratamiento coadyuvante gracias a todo lo que se ha hecho en la parte comercial, que son los probióticos en yogur, en leche, etc. Sí, excelente observación y muy buena pregunta. Claro, realmente lo que comenta usted es muy cierto. Hay ya una fase de experimentación con probióticos, en efecto, pero son coadyuvantes precisamente para esta parte de profilaxis para pacientes los cuales en algún momento se sospecha que van a tener necesidad, incluso a la mano de lo que comenta usted directamente, hay una vacuna ya para Clostridium que se está probando justamente en González. Pero si se da cuenta, Cochrane tiene una evidencia de lo que obviamente es muy bajo. Entonces, aún lamentablemente yo creo que el nivel de evidencia es corto. Yo sí creo que en un tiempo muy cortito también, en base al desarrollo del probiótico, va a ser muy efectivo. Sin embargo, por el momento solo yo lo daría como un coadyuvante nada más, como una parte de apoyo únicamente a esta situación. Yo creo que en el caso de mi tratamiento todavía no. Pero creo que la pregunta de usted es interesantísima y sabe que me voy a llevar esa parte porque hay un grupo de nutriólogos, nutricionistas médicos de nutrición también, que están muy interesados en dar a conocer a todos esa parte de los probióticos. Entonces, creo que esa observación es muy buena. Siempre la prevención es mucho mejor, obviamente, que la curación. Entonces, pero como ves, es proporcionarles, por supuesto, esa herramienta para que puedan tener esa pauta. Pero realmente todavía está muy correcta la opción. Ninguna pregunta, bueno, yo sí tengo una. Más adelante, pero ahora la evidencia es muy Pero no crees que sea una pregunta como de estúpida. No, es buena. ¿Algo más? Claro, por favor. ¿Qué tan común es en México el trasplante de microbiota? Ya no lo vi por dónde anda, pero le contesto. De este lado. Muy bien. Es muy poco todavía. De hecho, básicamente lo hace nutrición de hace 4 o 5 años. Lo está haciendo Tea González. Y Tea González lleva apenas 3 casos. Condiciones muy especiales de pacientes. Sin embargo, es todavía muy poco, obviamente, lo que hay a nivel de evidencia igual. Ha habido buenos resultados, obviamente ustedes entenderán que esa parte de los pacientes pues no es un cualitativo, es cuantitativo, y realmente las cifras son muy cortas. Entonces, creo que el avance de esto va a corresponder, por supuesto, uno, a la revisión total de los datos del paciente, que creo que va a ser lo mejor para nosotros, por supuesto, y la otra, realmente poder conocer el estado del paciente después del trasplante. Entonces, si realmente existe una adecuada simbiosis entre estos mismos, creo que el trasplante se puede hacer muy popular. Desconozco los costos, realmente también esa parte, recordemos que parte de la ciencia se llama dinero. Sí, ya desde hace rato, incluso cuando fui a checarla para allá. Entonces esta la dejo así, me la agarro móvil. Es que el problema es de que nos apagaron las luces. El problema fue que nos apagaron las luces y ya no se ve nada. Por eso, incluso ¿Alguien más? en esta ya no se ve. Bueno, si la mueven de ahí, para nada que se ve de hacia acá, no se ve para allá. Si ya apuntas hacia el público, se queda completamente negro. Se fue allá atrás. Ya está negro. Ya negro, sí. Pero bueno. ¿En cuál? Sí. Pero los factores más estudiados hasta ahora, si usted lo ha visto en algunas partes, solo son posición justamente a IBPs, inhibidores de acidez y también antibiotrápicos. Entonces, las quimioterapias también se están usando en este caso
con mayores racionalizaciones y el paciente que comienza con diarrea sospecha de Clostridium, sobre todo en Milán, que también nos apoya en esa parte, son los que están estudiando esa parte, son los únicos. Pocos medicamentos todavía no, pero creo que valdría la pena, como bien señala usted a lo mejor, comenzar a ver si hay intervención farmacológica y Clostridium en otro tipo de medicamentos. La verdad es que esto está en pañales, pero me voy a llevar esa pregunta para empezar a revisar esa parte. Bueno, en unas pláticas anteriores de microbiota hablabas de la disbiosis. Entonces, por eso la pregunta también. Claro, no, y realmente esa situación con la obesidad es importantísima. Digo, el hígado graso, los intestinos, por supuesto, irritables, todo modifica sus factores, obviamente, y ese pH, esa acidez, esa parte en la cual lamentablemente a veces no contamos con un cuerpo de funcionamiento intestinal. Bueno, ahí es donde vienen los problemas con nosotros, pero yo creo que por el momento solo se ha estudiado en esa parte. Quimioterápicos en algún momento, sí, creo que sería de mucha utilidad más adelante tener mayores herramientas para ver si esos fármacos están interactuando con ellos. Me la llevo también. Doctor, se supone que el Clostridium es gran positivo. Este país, la mayoría de los cuadros diarreicos y específicamente las colitis, está la amiba presente. La amiba es fundamental. El diagnóstico lo va a dar el copro a través. Algo que me llama la atención. Usted me dice que este Clostridium lo produce usted una fibrosis. Produce fibrina. ¿Cuál es el mecanismo por el cual se forma la fibrina a nivel de cuerpo? ¿Verdad, doctor? No se preocupe, doctor, al contrario, mire, obviamente en esa parte del diálogo químico, cuando comienza a liberarse, por supuesto, es cuando comienza más la membrana, más que una fibrosis, como señala usted, es producción de fibrina. Realmente, yo creo que hasta este momento, igual que el anterior, no sé exactamente el mecanismo diseñado de cómo se produce la misma, pero también creo que estaría muy bueno en próximas fechas empezar a ver esa parte. Creo que el mecanismo momentáneamente no lo tenemos bien establecido, yo no lo conozco al 100%, pero sí vamos a observar esa parte. Con respecto a la producción, obviamente me decía usted, amiba, ¿verdad? Esta capital es la misma. Claro, pues digamos, sabemos que México obviamente esa parte de la amiba es una cosa impresionante. Sin embargo, bueno, este tipo de entidades hoy día comienzan a tomar lugares distintos. Sin embargo, no desplazan, por supuesto, yo creo que solamente trasladan, ¿no? O se están tomando ciertas partes, ciertos lugares, ciertos puntos, y están compartiendo y ranqueando los lugares por un tipo de entidades. Entonces, creo que es importante solamente tomarlos en cuenta. Yo creo que aquí tenemos un problema traslapado, doctor, en efecto, y creo que también la observación es interesantísima de ver cómo nuevas enfermedades emergentes están ranqueando, están tomando ciertamente las pautas con esto. Yo quiero comentar que realmente Politécnico lleva la vanguardia en muchas partes, incluso cuando se hace el estudio de amiba vida, obviamente amiba libre, esta parte de cardiaca con la ya no. Incluso no solamente se diseñaba con las manos, ¿no? Había otro tipo de mecanismos de diseminación. Sin embargo, me la llevo, doctor, igual de tarea, conocemos bien esta parte, vamos a ver qué pasa con esta fibrina, cómo se termina por formar, y en efecto creo que es importante considerar que en México, por el tipo de fibrina que tenemos todavía, no desplaza, por supuesto, pero está comenzando a ranquear, entonces no lo dejemos de lado, ¿no? Y lo llevo, doctor, lo llevo incluso si no, para tenerlo en cuenta, Mario. Gracias. ¿Algo de pregunta? Buenas tardes, hola. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿cuál es la manera correcta de lavar la bata? O sea, ¿cuánto tiempo se tiene que quedar en cloro? Y, pues sí, ¿cuánto tiempo? Es que ayer nos comentaba, creo que era una química, no me acuerdo bien, que eran 24 horas y que, bueno, se tenía que lavar aparte de la ropa que usas. Entonces, yo quisiera saber su opinión. Prácticamente lo que hace en su momento determinado es limpiar la superficie, pero no tiene un efecto obviamente en el cual tenga un efecto residual. Entonces, terminando obviamente
24 horas. Bien, tenemos considerado obviamente que al ser esta situación, bueno, pues prácticamente estamos garantizando que en ese momento la superficie está limpia. Bien, con respecto a higiene de manos me comentaba también, ¿verdad? ¿O escuché mal? Es que ya ando mal. Sí. Gracias. Ok, la higiene de manos obviamente hay dos partes, ¿sí? Una que se hace con alcohol gel y otra con agua y jabón. Pero es interesante también. ¿Por qué razón? Porque en este momento el alcohol gel no nos funciona para Clostridium. Y esa parte no la mencioné, creo que es muy interesante. Realmente una solución como tal de alcohol gel no detiene obviamente en su momento, termina como tal con el mismo, con la espora. Lo que sí puede ocurrir con el agua y el jabón en su momento determinado, hablando del grano. Entonces, creo que al alcohol gel, obviamente, es un punto interesante, pero en sospecha de paciente con Clostridium, muchachos, agua y jabón. No hay vuelta de hoja. Entonces, yo creo que he contestado correctamente. Si no, ahorita me va a me dice usted más porque ya no la alcanza a escuchar. Sí, por favor. ¿Alguien más? Bueno, doctor, tengo una pregunta. Creo que sabemos muchos que uno de los pasos a seguir para un paciente con encefalopatía diabética hepática, es dar antibióticos de amplio espectro para eliminar la flora normal, para evitar la producción de... ¿Qué tan probable es que el paciente pueda desarrollar una colitis pseudomembranosa? Es muy probable. La posibilidad es altísima, por supuesto. Aquí es un riesgo-beneficio. Entonces, realmente, por ejemplo, en el caso de este tipo de antimicrobianos que se están utilizando, desde luego la posibilidad de desarrollo es altísima. Desde luego hay que tomar en cuenta esta parte y vigilarlo. Lamentablemente, la localización, ustedes lo saben todos, pues a veces componemos una cosa y terminamos por descomponer otra. Entonces, en esa parte creo que la posibilidad es altísima. Definitivamente el riesgo es latente, es muy elevado. Sin embargo, hay que vigilar únicamente la posibilidad. Entonces, lamentablemente, es muy alto, es muy elevado. Muchas gracias, doctor. Y recuerden, muchachos, sus manitas con agüita y con jabón. Por favor, gracias. ¿Ninguna otra pregunta, invitación el sábado? Hacemos entrega a la constancia. Ah, sí, ¿nos van a invitar a una? Si no, no se la comentamos. Buenas tardes. Bueno, realmente me quedó muy claro cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial de todos los agentes que pueden causarnos una diarrea nosocomial, porque los factores predisponentes que nos mostró también son factores predisponentes para una amplia gama de agentes etiológicos y nos mostró que actualmente hay una gran prevalencia de Clostridium. ¿Cómo podríamos ver el diagnóstico de, cómo diferenciar? Todas las demás entidades, ¿no? Ajá. Claro, no, es sumamente complejo. Gracias. Bueno, realmente es sumamente complejo esta parte. Y pues si nosotros pudiéramos hacer una prueba, obviamente, físicas, productivos, tecnológicos, en diferentes situaciones, hay pruebas moleculares, obviamente, y también en este caso, anticuerpos inmunizarios que pueden ayudarnos a limitarlos. Sin embargo, creo que más bien lo que tenemos que encontrar en esta parte de la diarrea nosocomial es observar los factores de riesgo asociados del paciente. Entonces, realmente no hay una situación específica o una tabla de derivados para diarreas nosocomiales. No existe tampoco un stock de pruebas específicos, pero sí le podría decir que lo interesante en esta parte sería ver qué factores de riesgo asociados tiene el paciente en base a su estancia, el tiempo de la misma, y en base a ello empezar a pensar en diferentes entidades. Yo creo que sería más utilidad realizar obviamente la definición de la diarrea nosocomial y de ahí poder usted partir, porque lo primero es la clínica. La clínica obviamente siempre hablando de la propedéutica, no es obviamente la pauta, factores asociados al riesgo de la segunda, y la comprobación microbiológica en ocasiones no se dispone de ella. Entonces, casi el 95% de las instituciones de asociación, cuando hay diarreas aisladas, en sus momentos determinados nosocomiales, se sospecha de esto ahora hoy en día, y a veces no se puede confirmar. Pero cuando no, obviamente, si tenemos un brote, entonces sí, incluso la propia Secretaría de Salud nos apoya con el cribaje del INDRE, y si se puede colectar, por supuesto, si se sospecha de alimentos, es lo que le comentaba, no hay una tabla, pero si asociamos riesgos, si se dispone, y eso se debe hacer así, en cada hospital,
siempre se debe de guardar 24 horas los menús el día previo. ¿Por qué razón? Porque podemos cultivar realmente la identidad de la diarrea en este caso si se sospecha de alimentos. Si se sospecha otras entidades distintas, obviamente hay que empezar a asociar factores nada más. Entonces, pues yo creo que la respuesta sería: no hay una tabla de cribaje como tal o un stock de pruebas específicos para la diarrea, pero sí podemos en este momento determinado esos factores sociales de riesgo de definiciones operacionales posibles, casos probables y comprobados, y en base a eso poder tomar la decisión. Y realmente yo creo que aquí es como la semiología más bien, en base a la sospecha, es ese tipo de diagnóstico. Entonces, creo que sería más adecuado. Si usted gusta igual, tengo unos deberes epidemiológicos que están muy actualizados, que lo tiene el Seguro Social, y yo creo que en un último tiempo nos va a adoptar la gran mayoría de los discípulos, porque realmente lo hicieron un grupo interdisciplinario muy bueno, y son un breviario que tiene específicamente 70 80 hojas, una sentadita se lo echan, ¿sí? Y ya tener obviamente esa parte de ustedes como una herramienta más de sus cerebros y sus cabecitas. Sin problema, ¿sí? Con todo gusto, a la orden. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Hacemos entrega a la constancia al doctor Rojano por su participación en el simposio. Un aplauso, por favor. Estaremos en contacto con el doctor Rojano para que nos proporcione el link de la página y nosotros se las haremos llegar a través de la página de Facebook. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buena tarde. Gracias. Gracias. Estás bien. Ofrecemos una disculpa de antemano por causas ajenas a nosotros. El día de hoy no contaremos con la presencia de la doctora María del Carmen Espinosa a cargo de la ponencia de cartilla de vacunación. Sin embargo, continuaremos con la ponencia de virus del Zika a cargo del doctor Romero Cabello. Hola, buenas tardes. ¿Sabían ustedes que aunque creemos que el virus del Zika es una enfermedad nueva, desde 1947 se tiene la certeza, el primer brote fue en Uganda, pero hasta el 2007 solamente habían existido 14 casos de Zika? Los especialistas recomiendan que debido a esta enfermedad se cancelen los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Río de Janeiro. Sin embargo, estando a 6 meses de que estos empiecen, no se ha dado ninguna notificación. También conocemos que el vector para el virus del Zika es el mosquito aéreo. Esta palabra en griego significa odioso. Creo que ellos sabían a qué se refería. Bueno, a continuación dejamos con la ponencia del doctor Cabello. Muchas gracias. No, la verdad es que sabemos que quería escuchar al doctor Romero Cabello y por eso no le quedan nada. Bueno, para seguir con nosotros, está con nosotros el doctor Raúl Romero Cabello, que será nuestro ponente para el virus del Zika. El doctor es presidente de la Asociación Mexicana. No, pues siempre lo estoy. Saben que los veo más así, muchachos. Si acaso 15 minutos antes de si pasamos al bailongo. son 15 minutos antes de su hora. Sí. Y si pasamos al bailongo, voy a bailar. Déjame ver si está listo. Miren, parece para que se muevan las bombillas. ¿Me sabes si se puede caminar? No. ¿Corto la grabación? ¿Sigo o corto?